Pero hay gente, digamos, sí, altruista que también hacen regalos, y que hacen donaciones más que regalos. Entonces yo no soy tan pesimista Pero desde ese punto de vista. el doctor no está tan Pero Santiago me interesa auspicioso. mucho porque es un hombre pues, que se ha preocupado, y a mí me consta, del ser humano en su integridad. Para decir que está lo biológico, también lo está lo psicológico, lo espiritual, también está su entorno, su familia, hay muchas cosas. Entonces, eso me interesa que tú contaras un poco de tu experiencia, que las cosas que más te ha tocado ver, cosas que más te ha tocado, digamos, ayudar al prójimo. Bueno, mira, a mí la medicina me ha servido como, como una escuela de mejora personal, digamos. Ya. Porque en la medida en que uno va conociendo a las personas, esa persona es un espejo de uno también, si uno En es parte, igual sí. que el otro, Sí. con diferentes melladuras, el otro tiene unas melladuras, uno tiene otras, pero en general uno es igual Tenemos, que el todos otro. tenemos. Sí. Entonces, a medida que uno va conociendo a las personas, uno debiera conocerse también uno mismo y irse midiendo. Y entonces yo he aprendido varias cosas. La primera, es difícil que yo pueda ser juez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Estoy de acuerdo. si es un asesino, un ladrón o un pecador, digamos, malo, a conversar con uno sabe por qué pasó eso. Eso sí. Y por lo tanto ya no lo puede juzgar, porque uno entiende la tragedia, la tristeza, el drama que hay detrás de, comillas, del crimen. Entonces es muy difícil poder juzgar. Esa es la razón por la cual yo no podría ser juez, estarían todos perdonados, entre comillas. No, Digamos. es que ahí aplican la ley y te dice, mire, o sea, tú lo vas a entender cuando dice nosotros muchas veces los peritos judiciales también, pero al mismo tiempo él incumplió con todas estas normas Es legales cierto. y ahí entonces era la sanción, Es que te cierto. libera a ti, me libera a mí, porque Claro. muchas veces, bueno, ¿qué piensas? No, yo aquí doy solamente el perfil de la persona, lo que le pasa, entender lo que le pasa, pero lo que juzgan son ustedes, los No, jueces. claro, hay un tango que se llama Los jueces de mármol. No entendieron por qué yo tuve que matar para poder defender a mi familia. Es un Por poco ese ejemplo. contexto. Ese es otro cuento, ya. Pero como usted, claro, hay que separar un Sí, poco sí, las sí, aguas, sí. pero por ejemplo, hace un par de días un bebé de 9 meses murió Sí. con una bala loca. ¿Cómo usted puede justificar a ese personaje que tiró la bala? Claro, por supuesto. Son por casos supuesto, distintos, digamos. claro. Pero el médico, fíjate, yo creo que la tragedia del médico es conocer al hombre. Y te da una tristeza infinita. Porque el hombre no tiene cambio, tiene una crueldad increíble. Si te ponen una metralleta, él va a matar, seguro. Si te dan la posibilidad de torturar, lo va a hacer. Si tiene posibilidades de robar, lo va a efectuar. Sí, me incluyo. No me estoy excluyendo. ¿No? Pero con todo el desarrollo humano que usted tiene como consecuencia A lo de su trayectoria profesional, A lo mejor va a ¿usted ser no más, podría ponerle freno a esos instintos? a lo mejor va a ser más difícil que yo haga cosas malas, pero no es imposible, no. No. Claro, porque ahí lo que funciona principalmente, lo que tú señalas indirectamente, es el autocontrol. Claro, claro. Entonces eso está basado en principios, valores, etcétera, que la familia, la sociedad de alguna manera te ha entregado. Y algunos realmente o no los tiene o tiene una patología que le da lo mismo. Claro, exactamente. Claro. Y ahora yo te quiero preguntar un poco, a lo largo de tu vida, que tú tienes tanta experiencia, ¿cuáles son los cuadros que había al principio de tu profesión y creo que ha ido cambiando a lo largo, ¿cierto? Porque ha cambiado muchas cosas en este minuto en nuestra sociedad? Entonces, ¿qué cosas tú has visto al principio y creo que se está dando ahora? Mira, al principio yo, como resumen, la última raya para la suma, lo que yo diría que el paciente polisintomático Eso ya. era una tragedia para el médico, eso, Sí, ya lo porque creo. no. Y actualmente, a mi parecer, o en mi experiencia, el paciente polisintomático va derivando hacia la inmunopatía, generalmente mediadas por razones genéticas o algunas afecciones mentales. Sí, pues esa es la que veo yo. Sí. En esas dos vertientes está el polisintomático. Del polisintomático médico, no psiquiátrico, del polisintomático médico, yo creo que la que lleva la bandera en este momento es la llamada fibromialgia con encefalomelitis miálgica, que tiene una cantidad de sintomatología atroz.
y que además tiene como el ser huérfano de médico y es agresor de la familia o la familia se hace agresora de esta persona. Sí. De manera que a mí me parece que esta enfermedad es como el resumen de la tragedia de una persona, de un enfermo, y la tragedia de una familia. Importante lo que está diciendo. Ahora, permíteme, no sé, para el público, cuando dice polisintomática, significa que tiene distintas sintomatologías. Por ejemplo, ¿qué cosa de tu experiencia, para que la gente entienda de qué se trata? Pero se trata de especialistas. Estos enfermos por ejemplo, de fibromialgia, por ejemplo, que también se llama encefalomielitis miálgica, que es un nombre terrible, encefalomielitis, o sea, una inflamación del cerebro, y no hay tal, pero bueno, tiene, mira, visión borrosa. Y tiene la visión borrosa por razones de que el músculo ciliar tiene diferentes cambios con la adrenalina o con la acetilcolina que estos enfermos producen. Visión borrosa. Producen disgeusia, o sea, uno tiene trastornos en el gusto. Bien. Trastornos en el olfato. De repente hay pacientes que pierden el olfato por horas y después lo ganan. Tienes elementos depresivos, con falta de concentración, falta de memorización, dificultades en el trabajo, trastornos de carácter, anedonia, no tienen ganas de hacer nada, no tienen una sensación de futuro. Tienen dolores musculares generalizados. Por eso lo firmo, algia, dolor. Sí, para el público. Sí, con dolores en los hombros, dolor en las caderas, dolor en las extremidades inferiores y superiores. Dolor de cabeza, que es muy importante porque tienen el dolor de cabeza como tal, como todos lo entendemos, pero además hay una sensación de hipersensibilidad del cuero cabelludo. Entonces se tocan y también les duele. Sí, también lo he visto eso. Claro. Eso, más elementos angustiosos. Pero a esto se suma una cuestión que para mí es muy importante, que la familia poco a poco los va tratando de neuróticos. Entonces ellos van escondiendo sus síntomas y viven sus síntomas solos. Y eso te lo encargo, porque eso sí que, eso sí les da una sensación de abandono que acentúa toda la sintomatología. Y se cierra el círculo. Bueno, estos enfermos, muchos de ellos, se han intoxicado con aspartame. Durante muchos años han tomado aspartame y el aspartame... Uy, qué bueno que tú digas. Eso son endulzantes para que la persona sepa qué es lo que es, para que aprenda a no tomarlo. Ese endulzante, claro, que es mucho más tóxico que la sucralosa. ¿Cancerígeno? O que la stevia. Puede ser, ¿Sí? puede ser, pero sobre todo produce problemas de este orden que estábamos hablando. Es una especie de enfermedad reumática. Estamos hablando del aspartame. El problema es que el aspartame no solamente es un endulzante, sino que es un preservante de alimentos. Sí, entonces hay que revisar las bolsas de alimentos de si hay aspartame, aspartame. Lo importante es lo que estás diciendo para el público, que lo lea, sepa qué es lo que es. Tiene que leer y que eso le va a hacer daño. Sí, daño. Doctor, lo que me llama a mí la atención de todo lo que usted ha dicho es el desencanto que usted tiene hacia el ser humano. Sí, el desencanto. Y eso es tremendamente preocupante porque si un médico como usted con su trayectoria está desencantado, ¿qué nos queda a nosotros? Después que usted ha visto un área del ser humano que es distinta a la que veo yo, por ejemplo, como profesional. El que sabe mira, una cosa es estar desencantado y otra cosa es no arrodillarse frente al ser humano. Yo me arrodillo frente al ser humano. Le toco su abdomen, lo ausculto, y si la camilla es muy baja, yo me arrodillo y no tengo ningún problema. Pero otra cosa es cuando llegas al área chica del ser humano, en que es capaz de traicionarte, es capaz de robarte, es capaz de mentirte, etc. Y uno sabe que eso así va a ser. Entonces, a lo mejor no es una desilusión, sino que un saber que las cosas en algún momento determinado te va a meter el penal. Ya, pero si así es la cosa, y nosotros estamos en la cima de la cadena alimenticia, somos los seres superiores, ¿qué somos entonces los seres humanos? O sea, bajo su perspectiva, ¿se justifica nuestra existencia? Porque hay especies que son menos dañinas que nosotros. Mira, cuando yo digo mi pulgar, yo no soy mi pulgar. Cuando yo digo mi ojo, no soy mi ojo. Cuando yo digo mi espíritu, no soy mi espíritu. Si digo mi alma, tampoco soy mi alma. Son mis cosas, son mis pertenencias. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Yo soy el soplo de Dios. Eso soy. O sea, en ese sentido, el hombre hay que arrodillarse delante de él porque es el soplo de Dios.
Este soplo de Dios en algún momento cayó y tiene estas fallas, estos... Le hago una pregunta que puede ser confrontacional. Una gota de agua de mar no es el mar, pero tiene todos los ingredientes del mar. Nosotros, Dios no será muy parecido a nosotros. Al menos en el soplo. Yo creo, Dios es maravilloso, pero produce mucho escalofrío en el tiempo actual, la palabra de Dios. Entonces, y la palabra de Jesús a muchas personas las avergüenza, no se atreven a decirla, porque los pueden marginar, discriminar, estigmatizar, como talibanes religiosos. Entonces, ¿qué espera usted entonces del ser humano? Yo, bueno, espero lo que uno espera del ser humano, porque sea heroico cuando hay que hacerlo, pero que sea un rufián cuando tenga la oportunidad. Esa es la definición de hombre. Que, bueno, ayúdame, pues yo pero dime que no. ¿Un antidepresivo puede tener? No. Lo que traje, esto me lo acaban de entregar a mí hace poco, Felici, que en el fondo es un producto natural, no lo estoy promoviendo, no es mi papel. Mi papel pues yo lo voy a probar, me lo dieron para que yo lo pruebe con mis pacientes. Que es solamente, digamos, no pretende ser un antidepresivo, pero sí un estabilizador del ánimo en personas que en el fondo están dentro de altibajos normales, digamos. ¿Y tiene qué? Se llama así, Felici, que es, como se llama, del laboratorio Nutrafarm, pero al mismo tiempo una cosa, digamos, natural, entonces que no tiene contraindicación ninguna. Yo dije, bueno, si es así, lo voy a dar a conocer y voy a ver después los resultados con mis pacientes, a ver cómo les va. Y te lo vas a tomar, sí. Y yo no tengo, pero yo pruebo todo. Todas las cosas las voy a probar también yo, por supuesto. Pero dentro de eso hay un alcance nomás, porque lo nuestro es principalmente sacarte el jugo a ti. Claro, porque también tú dijiste una cosa re importante, que ahora aparece este diagnóstico. ¿Cómo se trataba antes que no existía el diagnóstico? ¿Qué se decía hace 40 años atrás para inventarte algo? Neurótico. Eso. Neurosis de angustia. Neurótico, eso es. O histeria. ¿No es cierto? El famoso histérico, por favor. Sí. Yo he visto que a la gente con el ataque de pánico lo tratan de histérico. Así es. Así es, sí, eso ha cambiado brutalmente ahora. Y bueno, la fibromialgia tiene a un grado de tratamiento mediocre, pero tiene algún grado de tratamiento. Y yo creo que lo mejor es poder hablar con el paciente, decirle lo que tiene, explicarle la fisiología de lo que sucede. Claro. Y yo creo que eso entra a que se respete él mismo y a que la familia empiece a respetarlo a su vez. Y eso a lo mejor le da una sensación de amparo, de alero, y empiezan a disminuir los síntomas. Sí, es así. Algunos. Claro, porque lo que tú dices, en la medida que él se queja, la gente al final se aburre de las quejumbres, y entonces lo que tú dijiste, lo empiezan a tratar mal. Bueno, y es lo que pasa, porque suponte, cuando uno no entiende algo, tiene dos posibilidades, o te evades o atacas. Es verdad, yo suscribo a eso. Y esto uno lo va aprendiendo, suponte, los acompañantes de los pacientes con Alzheimer. Muchos de ellos empiezan a hacer angustia, entonces les pregunto, a ver, ¿por qué la angustia? Es que no tengo ninguna cosa que hacer, no me siento como desarmado. Y yo le digo, mira, no es cierto lo que me estás diciendo, lo que pasa es que en algún momento, en un momento determinado, sintiendo que ya es tanta la repetición, es tanto la violencia que produce la demencia, es tanta la sensación en el otro de que está tonteando o te está esclavizando, que tú has querido en algún momento determinado matarlo. Y se van para atrás y me dicen, sí, doctor, no te dé vergüenza eso. No te dé vergüenza, eso es normal, es una reacción normal frente a una situación de este tipo. Así que lo que tienes que hacer es, por supuesto, no matarlo y no avergonzarte a su vez. Y muchos les disminuye notablemente la carga afectiva contra la persona. Pero por supuesto. Bueno, tú dijiste que había tratamiento, aunque sea, tú dijiste, todavía mediocre. No 100% mediocre. ¿Qué tipo de tratamiento habitualmente se da en esto? En la fibromialgia, dices tú, en general lo que anda bastante bien es una asociación de pregabalina y de doluxetina. La asociación de estas dos cosas es bastante analgésica. Sí, pues. Y al ser analgésicos, claro, empieza a disminuir la tensión que el dolor produce. Sí. Y a su vez la doluxetina tiene un componente antidepresivo que te permite un poco ir saliendo de lo engorroso de la depresión. Ya, claro, porque
Han habido, fíjate, ahora último, algunas terapias que yo no la practico, la conozco, pero no la practico, digamos así, que tienen con el mindfulness, ¿no? Cuando le enseña a respirar y qué sé yo, y han tenido muy buen resultado en eso. Fíjate, combinando justamente los medicamentos con esto, se le produce un alivio enorme. Es lo que a mí, digamos, me han contado, porque no tengo esa experiencia directa. Entonces es una información nomás, ¿no? Una información que te estoy dando. Pero yo te decía también, claro, tú me estás hablando de la fibromialgia, pero cuando tú entiendes que atendí principalmente por onconeumonía hace 50 años... ¿Hace 50 años? ¿Qué es lo O que sea, era? neumonía, tuberculosis tifoidea, hepatitis. Exactamente. Neumonía, tuberculosis, hepatitis. Sí, eso. Hay traumatismo. Sí. Eso era la medicina. Claro. Porque hoy día han dicho inclusive en la televisión que hay enfermedades raras. ¿No será que hoy día la pueden diagnosticar y antes no? Bueno, lo más probable es que sí. Ya. O sea, toda esta polisintomatología, yo, claro, te he dado dos vertientes, pero ahí caben. En la insuficiencia suprarrenal, Uy, el hipotiroidismo larvado, el hipertiroidismo hepático, caben en esa, comillas, dentro de la fibromialgia. Todos los cánceres que están comenzando. eso es importantísimo. Sí, porque las neoplasias a veces tienen estas hormonas que lanzan a la sangre que dan el síndrome paraneoplásico, que algunas veces se convierte en una fatiga, en dolores musculares, en dolores articulares y no en un síntoma local. Suponte un cáncer pulmonar no te da ni tos, ni te da fiebre, nada, sino que da dolor de los codos, o dolor en las manos, o hinchazón en una pierna, o dolor de cabeza. Y como síntomas alejados de él, eso se llama síndrome paraneoplásico, o sea, el síntoma al lado de la neoplasia. Una pregunta entonces, ¿cuáles son los exámenes que las personas deberían hacerse cada 6 o 12 meses, sí o sí, para poder detectar este tipo de cosas? ¿Que usted recomendaría? Me has hecho una pregunta peligrosa. Qué bueno, me gustó. Peligrosa. Me gustó. Porque es muy caro. Sí, O sea, lo que está pasando, ¿cómo te llamas, perdón? Roberto. Lo que pasa, Roberto, es lo siguiente, que tengo la impresión que la gente, o nosotros a la gente, las hemos ido medicalizando. Sí, Le hemos cambiado la vida mucho. a hacerlos como si fueran un cuerpo sin alma, que necesita de un doctor que todo el tiempo está haciendo los exámenes de laboratorio. ¿Para qué? Para que viva más. ¿Para qué? ¿Para qué vivir más, digamos? Sí. Entonces uno me dice, no, es que yo quiero, porque ya con mi abuelita que tenía 90 años, ¿y qué pasó? Bueno, estaba en silla de ruedas, y para eso quieres vivir No, yo más. no quiero. No, Entonces, la calidad de vida para mí es fundamental. Entonces, primera cuestión. Entonces, ya, si la persona tiene como el afán de controlarse y de no tener patología, en fin, lo que tiene que hacer es no subir de peso, comer razonablemente, no las drogas, los hábitos, abandonarlos, hacer ejercicio físico y vivir lo más livianamente posible, en el sentido de no tener ambiciones, te diría yo. Eso es el meollo de la salud. Que uno le haga los exámenes de laboratorio, radiología, imágenes y qué sé yo, todos los años, si esto no está, esto no sirve para nada. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero sin ambiciones, no entiendo eso. No. Sin Si ambición. tú tienes 90 ¿A qué se años... refiere con ambiciones? No, si tú tienes 90, ¿qué ambiciones puede tener? Que no tiene No, nada que él tener dice un una proyecto vida, de vida, un sentido de vida, sí. No, una vida sin ambiciones. Sin Dice. ambiciones. No tener ambición a los 90. Usted está hablando de una vida sin ambiciones. Sí, si yo quiero tener una casa y estoy ambicionando la casa y empiezo a trabajar para tener esa casa y tengo una ambición que puede no cumplirse y eso trae un elemento de estrés tremendo y el estrés te puede matar antes que compre la casa. Claro. Una pregunta. Bueno, eso te quedó claro. Sí, clarísimo. No, ahí sí, ahí sí. Lo que pasa es lo siguiente, que muchos médicos y científicos han dicho que el envejecimiento es una enfermedad y muchos están tratando el envejecimiento como una enfermedad y dicen que están próximos a buscar la cura a la enfermedad del envejecimiento. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Uno no puede medicalizar la vida, no puede medicalizar la menstruación, no puede medicalizar el embarazo, no puede medicalizar la vejez. ¿Alterar genéticamente a las personas tampoco? Sí las puede alterar genéticamente y de hecho... Eso es, la cosa genética. Claro. Yo me metí en eso y vi que lo están planteando desde el punto de vista genético y cambiar la longevidad de la vida. En los cromosomas se ha descubierto que hay cromosomas que
la parte alta, que es el término que se llama el telómero, cuando uno se va envejeciendo va... Claro, achicando. No, se va doblando. Como todo en uno se va doblando. La columna. Me gustó. Entonces, claro, en gusanos hicieron experimentos que mantenían el telómero erecto, por decirte así, y que esos gusanos duraban mucho más. Entonces, obviamente, trasladaron esto, lo proyectaron al ser humano, en el sentido de hallar si era posible mantener erecto el telómero. Y en la medida en que mantenga erecto el telómero, probablemente no va a haber menos envejecimiento, o más lento el envejecimiento. Eso. Pero de ahí a que el envejecimiento sea una enfermedad, es un estado, no una enfermedad. Ahí está la discusión. Sí, claro. Bueno, pero es que a los médicos les conviene o nos conviene, del punto de vista económico, que sea una enfermedad. Entonces se trata. Obvio. Hay una industria gigantesca Sí, detrás de eso. sí. Claro. ¿Ahora a usted le gustaría en buenas condiciones vivir para siempre? No. No, a mí tampoco. ¿Tampoco? No, yo te voy a decir por qué. En buenas condiciones estamos hablando. No, ayer, no sé, tuve una conversación con mi hijo. Entonces le dije, mire, hijo, si muriese, no, así, y ya, y uno está con el Señor. Entonces me dijo, el problema es que hay estratos, me dijo, hay estados. El primero que te mueres, el segundo te encuentras con el Señor, y el tercero eres energía. Entonces dije, ¿qué es energía? Bueno, es parte del universo total, me dijo. Ah, no, le dije, yo no quiero llegar ahí. Yo quiero seguir a donde está Jesús. Yo quiero seguir con Él. No quiero seguir aún más arriba. Mira tú. ¿Y si Dios no existe? Sí existe. No, pero te está planteando si no existiera, si ¿qué no pasaría? existiera. No tiene ningún sentido vivir. ¿Perdería sentido la vida? Claro. ¿Por qué? Qué importante el punto. Porque Digo, es un punto. la vida es alcanzar la perfección en Él nomás. Porque para eso. ¿Y qué le pasa entonces desde el punto de vista tuyo a los ateos que siguen igual siendo buena persona, siguen perfeccionando, siguen superándose? Yo no creo que haya ateos, yo no creo. Dice, soy ateo gracias a Dios, dice. Sí, yo creo que no hay ateos. Otros que se lo guarden, que les da vergüenza. Como el hijo que no quiere ir con el papá. ¿Te acuerdas cuando ibas al colegio, tú tienes hijos para llegar al colegio? Generalmente dicen, no, déjame aquí nomás, yo quiero las próximas 3 cuadras, las voy a caminar solo. ¿Te han dicho eso? Sí, claro. Claro. Bueno, es lo mismo que le pasa al hombre con Dios. Llegó un momento de su edad, intelectual me imagino, o moral, en que decide ya no andar más de la mano de él. Quiere llegar solo al colegio. ¿Cuál es el colegio? La vida. Sí. Y entonces deja a Dios, pero lo deja en el auto. Él sabe que va a volver al auto después de la tarde. Y eso es lo que yo creo que le pasa al ateo. ¿Qué pasaría con usted si constata que Dios no existe? Se constató, ahí está. Mira, ¿Qué pasaría con su vida? daría, Estoy haciendo un juego. Sí, me daría una tristeza infinita. Perdón, no te escuché. Me daría una tristeza infinita. Claro, porque hacer un duelo. Pero infinita. Tiene que hacer un ¿Y el duelo. milagro de la vida no es suficiente? No. ¿Por qué no? No, porque tú has visto, me imagino que has estado en rotativo. Noticiario, otro noticiario, mono animado, película. Noticiario, otro noticiario, mono animado, película. ¿Sí? Y tú vas a dejar ahí una semana. Eso es la vida. Pero la vida de evolución también. El día de mañana vamos a estar viviendo entre medio de las estrellas. Pero viendo la misma película. Y si usted pudiese vivir eternamente, como conversamos recién, podría a lo mejor estar desarrollando y evolucionando también. El hombre... Estoy hablando de ficción. Sí, ¿no? Roberto, pero el hombre no ha cambiado nada en 70.000 años. No. ¿Por qué cambiaría los próximos 70.000 con un robot o con un avión propulsado? Sí. ¿Por qué? Tú sabes, pues, que el mismo Einstein planteó, ¿cierto?, que el hombre muere y se convierte en energía. Eso lo plantea él también. Pero qué energía no sabemos. Sí. ¿No? Pero es igual como toda la cosa, es una hipótesis. Claro, por como supuesto. la hipótesis hay que verificarla. Claro. Entonces, por eso está diciendo Roberto, bueno, si se verifica que no hay nada, pues entonces somos productos del azar y nacemos y morimos por esta etapa de la vida que hemos tenido. Claro. Esa es la hipótesis que plantea como eso. Entonces yo creo que
si se hablara en un momento determinado, ¿no? O se probara la no existencia, digamos, de Dios, sería una cosa muy dramática para la humanidad, muy dramática, porque necesita creer en algo. Necesita ver a su papá. Claro, ahora, ¿qué pasa? Pues, que hay teóricos que están mostrando, estoy leyendo muy profundamente eso, que dice, Dios está en la mente. ¿Ya? Porque aparece como una necesidad humana, pero en el fondo es tuya contigo mismo. Y en ese sentido entonces plantea que muchos fenómenos de levitación, como han vivido los santos, etcétera, o de etcétera, cosas así como místicas, son producto también de cierta etapa, digamos, del cerebro humano, con ciertas hormonas que funcionan en ese minuto, inclusive la Taganoxia plantea en determinado momento, entonces que puede tener este tipo de cosas. Y entonces, desde el punto de vista dice, bueno, pero Dios está aquí, no es que esté afuera. Te estoy planteando esto. Pero a mí no me queda ninguna duda, pues yo que Dios está ahí, o aquí, o aquí. Si somos el soplo de Dios, está en todas partes de nosotros, digamos. ¿Y por qué respetamos los cadáveres nosotros? Yo te estoy mostrando, digamos, cómo lo están planteando otros autores que te dejan pensativo, digamos. A nadie se le ocurre pegarle un par de patadas a un cadáver. Si te encuentras un cadáver por que aquí se abren muchas puertas, uno se puede meter. Y no quiero caer en las trivialidades, pero ¿por qué esa niñita en La Pintana de 9 meses recibió un balazo y murió? ¿Por qué Dios permitió eso? Podemos empezar a... Sí, y nos vamos a meter y a lo mejor al final vamos a llegar a lo que pasó en esa película Juicio a Dios. Sí. De un grupo judío que estaba a punto de ser... No lo vi yo. Y ellos hicieron un juicio a Dios antes que amaneciera porque todos iban a morir gaseados, digamos. Llegaron no le puedo contar la película, pero al final hay un tema, alguien dijo, bueno, nosotros somos un instrumento de Dios porque Dios espera algo para nosotros, el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y entonces uno dijo, habían defensores y un juicio con un juez, todo el asunto. Entonces Hitler es un instrumento de Dios, dijo, porque Dios quiere algo para nosotros. No, ¿cómo hacer un instrumento de Dios? Y empezó al final del cuento. Cuando bajaron la sentencia, digamos, Dios no existe. Esa fue la sentencia. Dios no existe. Porque empiezan las contradicciones. Sí, por supuesto. ¿Por qué este Dios? Sí, claro. Porque Dios permite todas estas cosas. Claro. Entonces, su Dios permite este tipo de cosas, como la que le pasó a la niñita de La Pintana de 9 meses. Me imagino, pero yo no puedo meterme en la agenda de Dios, pues, mi viejo. Ya. No puedo meter. Pero Dios usted le dio discernimiento, le dio inteligencia como para poder desarrollar. Claro, pero ahí te va a decir la libertad. Claro. La libertad, ¿cierto? Que ejerció Libre ese albedrío. hombre que disparó, digamos, y que... Pero qué culpa tiene la niñita. Si empezamos, es re complejo Roberto, el tema. Yo un día cualquiera pesqué a mi hijo chico de 4 años y lo llevé al colegio. Sí. Llegó al colegio, lloró un poco, el colegio es la vida. Lo dejé en el colegio y dije, hijo, en la tarde vengo a buscarte, en la tarde. Llegué el niño, profesores, comida, columpio, compañeros. La vida. En la tarde lo voy a buscar y me dice, no, yo no quiero volver al colegio. ¿Y tú cómo es posible que me hayas puesto aquí? Fíjate, el profesor me pegó, un compañero me hizo tal cosa, no pude comer, me robaron mi comida. Y además uno por ahí iba por la calle y tiró un piedrazo y me llegó a mí, mira cómo tengo el ojo. ¿Cómo se te ocurre haberme...? Yo digo, hijo, yo no tengo ninguna culpa de eso. Yo te traje en la esperanza de que tú te entretuvieras, de que fueras buena persona, de que aprendieras cosas, y te vengo a buscar ahora. Yo no soy culpable de todas esas cosas. O sea, Dios no es culpable de todas esas cosas. Seguro que no, creo yo. Y el niño que murió tampoco. No, claro que no, pero yo no estoy en la agenda. Es un tema que se ha venido discutiendo hace tanto tiempo. Pero yo creo que la gente que cree, y yo creo, a lo mejor no en el Dios que cree usted, pero es una energía superior, que se lleva una gran verdad, que hace bien. Creo que alarga la vida. Es una necesidad humana, forma parte de lo que se llama la necesidad trascendente. Claro, perfecto, yo creo en eso.